Esto no es solo una leyenda ni una historia inventada para causar miedo o inspirar devoción, sino que es un acontecimiento real que sucedió en el Bar Natal, Jalisco. El viento soplaba con una furia salvaje, como una bestia rabiosa, mientras las olas, convertidas en muros de agua, golpeaban la costa con una fuerza incontrolable. El cielo, teñido de negro, se extendía vasto y ominoso, como si estuviera a punto de romperse. No se trataba de una simple tormenta, era algo mucho más siniestro. La furia de la tormenta azotó sin piedad la pequeña ciudad pesquera de la costa de Jalisco, México, arrasando con todo a su paso. Las casas crujían bajo el impacto del viento, mientras que los árboles, arrancados de raíz, volaban por los aires como si fueran juguetes rotos. Los barcos, que habitualmente flotaban tranquilamente en el puerto, fueron destrozados en cuestión de horas, como si estuvieran hechos de papel. En medio de este caos, un grito sobresalió por encima del rugido de la tormenta, clamando por refugio en la iglesia. La iglesia se había convertido en el último bastión de esperanza. Uno a uno, los habitantes comenzaron a huir, protegiendo a sus hijos con todas sus fuerzas, mientras los ancianos avanzaban con dificultad contra el viento y los jóvenes cargaban a aquellos que no podían caminar. El agua les golpeaba el rostro y la tierra temblaba bajo sus pies, pero a pesar de todo, seguían avanzando hacia la pequeña capilla del pueblo, situada justo enfrente. Desafiando la tormenta, las puertas de madera se abrieron, como si la iglesia los llamara. Uno tras otro, los pobladores entraron empapados y temblorosos, buscando refugio mientras la furia de la naturaleza amenazaba con destruirlo todo. Y allí, en el altar, se encontraba él, una figura de Cristo crucificado, esculpida en yeso, miraba hacia abajo, con los brazos extendidos, como si ofreciera un último abrazo a sus hijos aterrorizados. Las puertas se cerraron con fuerza, y las oraciones comenzaron a llenar el aire, mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando el techo. De repente, un estruendo sacudió el lugar, las velas titilaron y se apagaron. El aire se tornó denso, pesado, como si algo más estuviera presente. Todos los que se encontraban allí, aunque no lo dijeran en voz alta, sabían que se encontraban al borde de un milagro o de una catástrofe. Aquella tarde, una extraña brisa marina soplaba con un sonido peculiar en el Bar Natal. Los pescadores, hombres experimentados que sabían leer el lenguaje del viento y las olas, intercambiaron miradas preocupadas. El cielo había adquirido un tono diferente, más oscuro, más denso, y el mar rugía con una fuerza inusitada, como si presintiera lo que estaba por venir. Los ancianos de la localidad, aquellos que habían vivido más tormentas de las que podían contar, alzaron la vista, preocupados. No era una lluvia común, ni un viento pasajero. Algo mucho más grande se acercaba. Y entonces, la primera gota de lluvia cayó. Después, más y más, hasta que en pocos minutos el viento comenzó a soplar con tal fuerza que el murmullo del mar se transformó en un rugido ensordecedor. Las palmeras se doblaban hasta casi tocar el suelo. Los techos de palma volaban como hojas secas, y los barcos atracados en el muelle comenzaban a balancearse peligrosamente. La lluvia no solo caía, sino que azotaba con tal intensidad que quemaba la piel. Un rayo rasgó el cielo, dividiéndolo en dos, seguido de un trueno que resonó como el tambor de una guerra. La furia de la tormenta atrapó a las personas en su paso. Las casas de adobe se retorcían bajo la presión del viento, y los gritos de desesperación se mezclaban con el rugido de la tormenta. Entonces, una voz se alzó por encima del caos. ¡Corre a la iglesia! Los más viejos fueron los primeros en reaccionar. ¿Quién iba a imaginar que, en momentos como ese, solo habría un lugar seguro? La casa de Dios. Uno a uno, los habitantes de la ciudad comenzaron a correr.
padres con hijos en brazos, mujeres aferrándose a sus seres queridos y hombres luchando contra la fuerza del viento. La capilla del pueblo, un edificio sencillo con paredes de piedra y un techo de madera gruesa, se alzaba como un refugio en medio del desastre. Cuando los primeros colonos llegaron, empujaron con fuerza las puertas de madera que resistían, como si la misma tormenta intentara mantenerlos afuera. Finalmente, cedieron con un crujido y uno tras otro, los colonos entraron. Los niños estaban empapados y temblando. Los adultos sollozaban mientras susurraban oraciones, y allí en el altar Él estaba, Cristo suspendido en la cruz, con los ojos y los brazos semiabiertos, como invitando a todos a encontrar consuelo en su abrazo. Cuando las puertas de la iglesia se cerraron con estrépito, la última familia había logrado entrar. La tormenta rugió con una furia casi humana. El viento azotaba las paredes de la capilla como si tratara de derribarlas, y la lluvia golpeaba el techo con una fuerza sobrehumana. Dentro, el aire estaba cargado de miedo y desesperación. Algunos se arrodillaron, rezando, mientras que otros abrazaban a sus hijos con tal fuerza como si temieran que el viento los arrancara de sus brazos. La iglesia en ese momento no solo era un refugio físico, sino también un símbolo de esperanza en medio del caos. Los ancianos susurraban oraciones con voces bajas, mientras que los jóvenes, con rostros preocupados, se persignaban uno a uno. El sacerdote, un hombre de edad avanzada, avanzó con paso lento hacia el altar. Su sotana estaba empapada y su rostro marcado por la preocupación, pero su voz se alzó clara y fuerte. «No tengan miedo, estamos en la casa de Dios, Él nos protegerá. Recemos con todo nuestro corazón». Las palabras del sacerdote trajeron algo de calma, pero el peligro no desaparecía. El viento seguía golpeando con fuerza. El viento azotaba con tal violencia que la madera de la iglesia crujía, como si el agua estuviera a punto de derraparse por las paredes. Comenzaba a filtrarse a través del techo, formando pequeñas charcas en el suelo de piedra. Las velas titilaban, luchando por mantenerse encendidas en medio de la corriente de aire que se colaba por cada rendija. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Un sonido, un leve crepitar, cortó el aire, procedente del altar. Algunas personas voltearon la cabeza, mientras que otras, con los ojos cerrados en oración, no lo notaron. Pero aquellos que miraban hacia la imagen de Cristo, la escultura de yeso, vieron algo sorprendente. Cristo, suspendido en la cruz, parecía moverse. Era imposible, pero sus brazos, normalmente extendidos, temblaban levemente, como si algo invisible los estuviera tocando. El aire dentro de la iglesia se tornó más denso, más pesado. Un escalofrío recorrió la piel de algunos, mientras que otros sintieron un nudo en la garganta sin saber por qué. Otros pusieron la mano en el pecho, como si una presión invisible los oprimiérase. El sacerdote frunció el ceño y dio un paso hacia la imagen sagrada. En ese momento, un trueno retumbó con tal fuerza que parecía partir el cielo en dos. Las velas se apagaron de repente, y en la oscuridad ocurrió lo imposible. El milagro se desató. El trueno resonó con tal potencia que las paredes de la iglesia temblaron, y las velas vibraron antes de apagarse. Por un instante, todo quedó en tinieblas, y el sonido de la tormenta afuera se hizo distante, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. Solo se oía la respiración entrecortada de los presentes y el agua que goteaba del techo, formando pequeños riachuelos en el suelo. Entonces, un grito seco de incredulidad y terror rompió el silencio. Una mujer se cubrió la boca, sus ojos reflejando asombro. Los demás miraron hacia el altar y lo vieron. La figura de Cristo, antes inmóvil, ahora estaba ligeramente inclinada.
Lo más impactante, sin embargo, no era eso. Sus brazos, que siempre habían estado extendidos en la cruz, ahora caían lentamente hacia los lados, como si la propia imagen estuviera viva. Parecía que Cristo estaba rindiéndose o intercediendo por ellos. Un murmullo de terror recorrió la iglesia. Algunos se arrodillaron, mientras otros retrocedieron, incapaces de entender lo que estaban presenciando. El sacerdote, con el rostro pálido, avanzó vacilante hacia el altar. Su respiración se volvía irregular mientras su mente luchaba por encontrar una explicación, pero no había ninguna. En ese mismo instante, algo aún más extraordinario ocurrió. La iglesia, que minutos antes temblaba con la furia de la tormenta, quedó en un silencio absoluto. El viento cesó y la lluvia torrencial se detuvo de golpe. No fue un declive gradual, ni el final natural de la tormenta. Fue como si una mano invisible hubiera extinguido el caos en un solo segundo. Toda la ciudad quedó sumida en un estado de asombro y miedo. En el altar, los brazos de Cristo permanecieron caídos, como si asumieran la furia de la naturaleza. El silencio que siguió al milagro era sobrecogedor. Las gotas de agua cayendo del techo resonaban como ecos en la oscuridad. Nadie se movía, nadie decía nada. Todos miraban al altar con una mezcla de asombro, miedo y reverencia. Cristo, con los brazos caídos, ahora transmitía algo diferente, algo más profundo de lo que cualquiera de los presentes podría explicar. Fue el sacerdote quien reaccionó primero. Lentamente, con una mezcla de miedo y devoción, se arrodilló. «Oh, Dios mío», susurró, su voz apenas un hilo de aire, como si su gesto rompiera el hechizo del momento. Los demás comenzaron a imitarlo. Uno a uno, algunos se arrodillaron, otros lloraban, algunos se persignaban con las manos temblorosas. No había palabras para describir lo que habían presenciado. Habían sido testigos de un milagro. No había otra explicación. Cristo había bajado los brazos y la tormenta había cesado. Los ancianos del pueblo se miraron entre sí con lágrimas en los ojos, murmurando oraciones de gratitud. Otros simplemente lloraban en silencio. El sacerdote lentamente se levantó, tembloroso, y se volvió hacia la congregación. A pesar de su asombro, había certeza en su mirada. «El Señor nos ha escuchado», dijo, su voz llena de emoción. «Él nos ha protegido». Las madres abrazaron a sus hijos con fuerza, mientras que hombres que rara vez pisaban una iglesia miraban la imagen con una fe renovada. Los ancianos apretaban con fuerza sus rosarios y fuera de la ciudad todo estaba en ruinas. Casas destruidas, árboles caídos, el mar todavía agitado, pero sin la furia mortal de antes. Sin embargo, la iglesia permanecía intacta, y algo dentro de ella había cambiado para siempre. La fe en el bar natal nunca volvería a ser la misma. La calma que siguió al desastre era aplastante, pero el sol tímidamente comenzó a asomar entre las nubes, que se dispersaban lentamente. Una tormenta tan feroz y despiadada parecía ahora un recuerdo lejano, una pesadilla que el amanecer había borrado. Pero lo que sucedió en el bar natal fue algo mucho más grande que los escombros de la tormenta. Cristo, con los brazos caídos, había dejado una huella imborrable en el corazón de cada habitante. En los días posteriores al milagro, la reconstrucción comenzó. Casas, muelles, plantaciones, todo debía ser reparado. Pero había algo que no podría arreglarse con simples herramientas o materiales, algo que había cambiado para siempre por la fe de la comunidad. Los habitantes de la ciudad, que solían reunirse en la iglesia solo en las festividades más solemnes, comenzaron a ir con frecuencia, sin importar la hora del día. Muchos pasaban por allí solo para ver la imagen de Cristo, arrodillarse ante Él y agradecerle, o simplemente hablar con Él como si fuera uno más de ellos. Los días que antes estaban dedicados a la pesca y la agricultura se convirtieron en días de oración. La iglesia, antes un simple refugio,
se transformó en el corazón palpitante de la ciudad. Cada rincón del Bar natal estaba impregnado de una paz que nunca antes había existido. Quienes fueron testigos del milagro hablaban del evento con reverencia, pero también con una certeza inquebrantable. No era solo una historia para contar, era la evidencia de que algo divino había intervenido en sus vidas. Con el tiempo, la noticia del milagro se extendió y peregrinos cruzaron fronteras de lugares lejanos, llegando a la ciudad con el deseo de ver la imagen de Cristo con los brazos caídos. Muchos decían que sentían una paz inexplicable solo al estar cerca. Otros comentaban que las olas del mar ya no les parecían tan aterradoras como antes, que la tormenta había dejado de ser una amenaza. Algunos aseguraban que el milagro había cambiado la vida de todos los que vivieron a la sombra de Cristo. La imagen de Cristo con los brazos caídos se convirtió en un símbolo no solo de fe, sino de esperanza. En el altar de la iglesia, su presencia era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad y desesperación, la intervención divina puede ser real. A veces, la fe es todo lo que necesitamos para que el milagro ocurra. Hoy, más de 50 años después del milagro en el Bar natal, el lugar sigue siendo un símbolo de paz. Los vestigios de la tormenta han desaparecido, pero el espíritu de la comunidad sigue firme, y la imagen de Cristo con los brazos caídos continúa siendo un recordatorio eterno de que, cuando la tormenta parece imposible de soportar, el milagro puede cambiarlo todo. 3 milagros impactantes se atribuyen a Cristo con los brazos caídos. Esta imagen no solo se convirtió en un símbolo de esperanza, sino que se transformó en una fuente de milagros sorprendentes a lo largo de los años. A continuación, compartimos 3 historias que nos recuerdan el poder de la fe y el consuelo que solo Cristo puede proporcionar. El primer milagro es el de la curación de una madre desesperada. Hace 3 años, María, una joven madre de 2 niños pequeños, recibió la noticia más devastadora de su vida, un diagnóstico de cáncer terminal. La enfermedad avanzó rápidamente y los médicos no tenían esperanzas para ella. María, en lágrimas, se despidió de sus hijos, sabiendo que el tiempo se agotaba. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que no debía rendirse tan fácilmente. Esa misma noche, María fue a la iglesia donde Cristo, con los brazos caídos, la esperaba. Se arrodilló frente a la cruz, llorando desconsolada, pero sin perder la fe. Le pidió a Cristo que, si era su voluntad, le diera una oportunidad para seguir al lado de sus hijos y verlos crecer. En los días siguientes, María comenzó a sentirse mejor, inexplicablemente, y su dolor desapareció. Los médicos no podían explicar cómo, pero los exámenes mostraron una remisión completa del cáncer. María se aferró a su fe, creyendo que Cristo, con los brazos caídos, había escuchado su oración. Hoy sigue viva, saludable y siempre le da gracias a Cristo por el milagro en su vida. El segundo milagro ocurrió con José Luis, un niño de 10 años que sufrió un accidente de tráfico y estuvo al borde de la muerte. Los médicos informaron que su cerebro estaba gravemente dañado y el pronóstico era irreversible. José Luis estuvo en coma durante días y su familia cayó en un profundo desespero. La madre de José Luis, Ana, no sabía a quién más recurrir. Pero algo en su corazón la llevó a la iglesia de Barra de Natal, donde encontró a Cristo con los brazos caídos. Con lágrimas en los ojos, Ana rezó por su hijo, pidiendo a Cristo que le devolviera la vida. Esa misma noche, los médicos no podían creer lo que sucedió. José Luis comenzó a despertar y en cuestión de semanas, su recuperación fue asombrosa. Los médicos no encontraron explicación científica para su mejoría, pero Ana solo pudo dar gracias a Cristo. Hoy José Luis sigue creciendo saludable
y cada vez que entra a la iglesia, mira a Cristo y sonríe, sabiendo que su vida fue un regalo milagroso. El tercer milagro es el de Carlos, un hombre de 42 años que había luchado durante años contra una depresión profunda. Había perdido su trabajo, su matrimonio se había acabado y se sentía completamente perdido. La oscuridad lo consumía y no encontraba sentido a la vida. Cada día era una batalla sin fin. En su desesperación, un amigo lo invitó a ir a la iglesia en Barra de Natal, donde Cristo con los brazos caídos lo esperaba. Aunque Carlos no tenía mucha fe, decidió ir. Durante la misa, se acercó al altar, se arrodilló frente a Cristo y con voz temblorosa le pidió: «Señor, ¿puedo hacer algo más? Estoy roto. Te pido que me ayudes a devolverme la paz, a darme la fuerza para seguir adelante». En el momento de su oración, Carlos sintió una paz profunda que lo envolvía, como si algo pesado se hubiera levantado de su pecho. En los días siguientes, experimentó una transformación. La tristeza que lo dominaba comenzó a desvanecerse y lentamente la esperanza comenzó a florecer en su corazón. Carlos encontró trabajo nuevamente y su vida comenzó a reconstruirse tanto espiritualmente como emocionalmente. Hoy, con lágrimas en los ojos, Carlos testimonia que Cristo, con los brazos caídos, le dio una nueva oportunidad, curándolo de su depresión y devolviéndole la razón para vivir. Estos 3 milagros son solo algunos de los testimonios que nos recuerdan el poder de la fe y la intercesión de Cristo con los brazos caídos. Cada uno de ellos es un recordatorio de que en tiempos de sufrimiento podemos encontrar consuelo y sanación en Cristo. Si estás pasando por una enfermedad, una crisis emocional o una situación difícil, no pierdas la esperanza. Con valentía puedes pedirle a Cristo que te ayude, que te dé fuerza, sanación y paz. Como muestran estos testimonios, nada es imposible para Él y Él siempre está dispuesto a hacer un milagro. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a no perderte otro milagro increíble que hemos compartido en nuestro canal. Haz clic en el siguiente video y descubre cómo Dios siempre tiene el control, incluso en los momentos más difíciles. Si esta historia te ha conmovido, por favor, únete a nosotros y ayuda a difundir este mensaje. Dale me gusta al video para que YouTube lo recomiende a más personas. Y déjanos un comentario contándonos tu opinión sobre esta historia o si has experimentado un milagro en tu vida. Suscríbete a Soldados de Cristo y activa la campanita para no perderte más testimonios y mensajes de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.